Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En esta hora estamos nuevamente, una vez más, conectados y creo que ya haciendo el último video del año. Como siempre les digo, yo solamente hago videos cuando Dios pone una palabra en mí, en mi espíritu. Si bien es cierto, Dios ha estado hablando conmigo en este tiempo mucho, pero hoy quiero tocar un tema para terminar este año, que es un tema en cierto modo desconocido para gran parte de la iglesia, mal entendido para gran parte de la iglesia y no se le presta atención en gran parte de la iglesia. Entonces vamos a tocar un tema que para muchos puede resultar controversial por su teología, por la doctrina que ha empleado durante tantos años, pero lo importante de todo esto es que podamos ser bendecidos y restaurados. El domingo estaba ministrando la palabra y hablaba acerca del orden de Dios, de ordenarse en Dios, lo cual es maravilloso, que podamos ordenarnos en el Señor. Así que bueno, amados hermanos, necesitamos comprender las Escrituras desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios, en el capítulo 12. Ahí vamos a leer una porción de la Escritura y compartirlas para que podamos desarrollar este tema en cuestión, que es un tema, vuelvo y reitero, que en algunos lugares se ignora. Bien, dice la palabra de Dios: mi jactancia, yo leo en la Nueva Traducción Viviente, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de las visiones y revelaciones que provienen del Señor. 2 puntos a tener en cuenta: visión y revelación. Presta atención a esto. Los que se vayan conectando, le aclaro que me dicen que hay 5 conectados, pero no sé quiénes son. Así que póngase ahí, identifíquese en un mensaje para saber que usted está conectado. Verso 2. Hace años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de los que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Y aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Amén. Es palabra de Dios. Aleluya. Acá están. Se me habían perdido, hermano. Ali, Willy, están ahí conectados. Claudia Manguello, Medina Cinia, bendiciones a todos ustedes. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bien. Vamos a compartir una palabra que tiene que ver con lo que es la oración y lo que es lo que Dios determina y lo que el diablo trae sobre la vida de una persona.
Nosotros sabemos que tenemos que mantener las puertas cerradas para que el enemigo no pueda entrar a nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos, guerreamos, tratamos por todos los medios de aplicar todo lo que Dios nos permite y utilizar todas las armas del Señor para poder lograr de ese modo mantener alejado a Satanás el diablo. Ahora la Biblia dice: someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Y luego dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces acá tenemos una controversia que parece que existiera en las Escrituras por la mala interpretación. Vuelvo y reitero, porque hay cosas que la iglesia ignora. Entonces, en el libro de Mateos, si usted quiere acompáñame al libro de Mateos, en el capítulo 6, usted se va a encontrar allí con una expresión que muchos de nosotros hemos utilizado, pero que lamentablemente no se nos ha revelado. En el libro de Mateos, capítulo 6, espérenme, yo también estoy buscando igual que usted. Ahí estamos. Libro de Mateo, y en el versículo 5 comienza a hablar y el título es Jesús y la oración. Jesús y la oración. Esto le va a servir a usted y va a cambiar su forma de orar. Y dice en el verso 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 6, aquí está la clave de esto. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mas no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Quiero que entienda esto. Si usted comienza a leer tanto en el verso 5 como el 6 y hasta el 7, parece que viniera hablando de la forma expresiva, oral, de comunicarnos con Dios. Pero cuando usted llega al verso 8, usted se da cuenta que lo que está declarando en los versículos anteriores, es espiritual y no es natural. Porque el verso 8 dice: no hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe. ¿Cómo lo sabe? Por el Espíritu. O sea que el Espíritu, antes de que tú abras la boca, él ya se comunicó con Dios. Entonces yo quiero llevarte ahora a la oración del Espíritu. Hola. Porque nosotros con nuestra boca, aunque no querramos, siempre estamos repitiendo una oración. Yo a veces me agarra cuando veo las oraciones para comer en la mesa. Y usted vio que aprendemos una oración y la repetimos siempre. Siempre la misma oración. Somos repetitivos en la oración. Te damos gracias, Padre, por este alimento, Señor amado. Bendícelo para que sea provecho de nuestros cuerpos, Padre mío, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ya tenemos todo organizado. Pero Dios quiere enseñarnos una oración mayor, que es la oración del Espíritu. ¿Cuántos quieren aprender a orar verdaderamente en el Espíritu? Orar. Para yo poder orar en el Espíritu, lo primero que tengo que conocer son dos cosas. La primera, la voluntad del Espíritu. Y la segunda, la revelación del Espíritu. Porque nosotros, amados hermanos,
Somos ignorantes de las cosas espirituales. Yo estaba hablando el otro día y sigo hablando siempre lo mismo porque Dios me viene mostrando. La gente ignora lo espiritual. Habla, ora, ayuna, habla en lengua, grita, zapatea, pero no tiene noción, conocimiento de las cosas espirituales. Entonces leíamos en 1 de Corintios, dice, para que no me exalte. En la versión Reina Valera dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Escuche esto, para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. 3 veces he rogado al Señor. Quítalo de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El aguijón viene de parte de Satanás, el diablo, pero quien lo permite es Dios. Hola. Nosotros leemos en la Biblia, en la Reina Valera, porque la versión Reina Valera tiene muchos errores. Y no son errores gramaticales, sino que son errores de concepto, que eso es peor. Porque la palabra versión significa cómo lo vio. Mi versión es como yo lo veo. Entonces cuando decimos la versión Reina Valera es como Reina y Valera lo vieron. Vieron las escrituras y así la adaptaron a nuestro idioma. Gisela, Mariel, abrazo grande. Entonces, como yo veo algo, lo adapto. Así habla la versión Reina y Valera. Reina Valera es una versión escrita por Cuasidoro Reina, quien era un sacerdote católico que dejó el catolicismo, pero él dejó el catolicismo, pero no sus conceptos. Hola. Él dejó el catolicismo, pero no los conceptos que traía arraigados desde el tiempo en que estuvo dentro del catolicismo. Por eso que si usted lee la Reina Valera, parece que mientras más pobre fuera, más santo es, porque ellos tenían un voto de pobreza. Y ese concepto estaba en su vida. La idiosincrasia del hombre, el concepto que tiene en su corazón, siempre va a interceder en lo puro de Dios. Por eso la Biblia dice, en parte sabemos y en parte profetizamos. O sea, la palabra viene, la palabra profética, pero siempre nosotros le ponemos algo nuestro. Y tiene que ver con qué tipo de cultura tú vivas. Si tú vives con la cultura de tu país, eso va a hacer que esa cultura de alguna manera haga influencia sobre la palabra de Dios. Analice un versículo bíblico en diferentes países. Yo he recorrido 7, 8 países y yo he visto el concepto de cada país, porque basan lo que reciben en su cultura. Ahora, cuando tú aprendes a ver, a oír y a vivir en el Espíritu, tu cultura es la cultura del reino, es la cultura de Dios. Por tanto, ninguna cultura terrenal va a afectar lo que recibís de Dios, ni lo que das de Dios. Mónica Ochoa, te bendigo, hermana. Ni lo que recibís, ni lo que das de Dios. Entonces yo debo aprender. La Reina Valera, por ejemplo, habla de cuando en el capítulo 9 está haciendo, Saulo va persiguiendo a los creyentes. En un momento dice, y yendo por el camino, verso 3, 9:3 del libro de los Hechos, mas yendo por el camino aconteció que al lugar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. El aguijón. La palabra aguijón en la Biblia significa un lacerazo del enemigo, un impacto espiritual sobre la carne. ¿Cómo que Jesús era un impacto espiritual sobre esa carne? Jesús no era un emisario del diablo, ni un emisario para impactar tu carne. Jesús es el transformador de la carne. Entonces es una mala adaptación. Si nosotros leemos el mismo versículo, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Y no dice ninguna cosa del aguijón. Pero veamos la versión K2, que es una de las versiones más cercanas a los originales. Verso 5 dice: y preguntó: Señor, ¿quién eres tú? El Adón le dijo: yo soy Yeshua, a quien tú me persigues. En ninguna parte nombra el aguijón. El aguijón lo pone Reina cuando adapta la Biblia, porque así lo recibió, así lo interpretó él. Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo debo saber estas cosas que son fundamentales. Yo debo saber lo que estoy leyendo, porque nosotros decimos: no, esta es la única versión. Yo me recuerdo cuando conocí el Evangelio, vos me hablabas de la Reina Valera, no, intocable, hermano. Cuando fui caminando, conociendo las cosas del Señor, me fui dando cuenta y empecé a leer otras versiones de la Biblia. Gracias a Dios, hoy tenemos la internet, donde podemos tener todas las versiones bíblicas que queramos para poder leer, para poder cotejar, para poder entender, interpretar. También tuve la gracia de Dios de que una vez estaba orando y en visión veo un libro que decía Concordancia Exhaustiva Strong. Entonces yo cuando la vi en el Espíritu, a los 4 días pasa el vendedor de Biblias y la traía, y yo la vi, era la misma que había visto en visión, la compré y me fue una gran bendición, porque las palabras que están en la Reina Valera aparecen en esa concordancia en sus idiomas originales, tanto el hebreo, el arameo como el griego, y la profundidad de lo que es la palabra. Y entonces eso te hable un panorama diferente de lo que estás leyendo en la Biblia Reina Valera. Eso me fue llevando a entender que estas otras versiones son originales, porque lo que dice en la concordancia, cuando da los sinónimos de esta palabra, exactamente te llevan a lo que dicen en esta otra. Eso me abrió a mí un panorama diferente de lo que es la revelación de la palabra. Obviamente, quiero decirlo con todo temor y temblor, esto no fue algo que se me ideó a mí. Dios me fue llevando a esa condición, porque yo fui instruido por Dios. Yo jamás fui a un congreso, jamás fui a ningún lugar, a ninguna escuela bíblica. Aunque creo en las escuelas bíblicas, creo que existen y tienen que existir. Pero yo nunca asistí, porque yo nací en una iglesia, cuando la iglesia todavía, el pastor era medio Dios. Y si el pastor no te daba permiso para ir a un lugar, estabas en el horno. Domingo Carrasco, te bendigo, hermano. ¿Cómo andás, querido? Si él no te daba permiso, vos no podías asistir a ningún lado. Entonces le pedía permiso al pastor, no, porque el celo de que me va a robar la oveja. ¿Usted se acuerda de aquellos tiempos? Entonces no podía hacer los estudios, esas cosas, pero Dios de alguna forma ideó un plan en mí para hacerme conocer las cosas que Él quería que yo sepa. Y así fue, al grado, me fue instruyendo de tal modo que hoy soy licenciado en teología honoris causa, por causa del conocimiento. Pero ese conocimiento me lo dio el Espíritu Santo. Yo, al igual que Pablo y al igual que algunos siervos de Dios, yo fui instruido por Dios, por el Espíritu Santo. Yo no necesité ir a un congreso, yo no necesité ir a una escuela bíblica, porque el Espíritu Santo fue mi maestro y es mi maestro hasta el día de hoy.
Pero esto no quiere decir que usted no pueda asistir a una escuela bíblica, porque no a todos nos fue dado lo mismo. Si usted ve, Elías hubo uno, pero Eliseo hubo muchos, porque muchos fueron como Eliseo, pero muy pocos como Elías. Porque Elías fue enseñado por Dios, más Eliseo fue enseñado por Elías. Si usted lee, va a encontrar que hubo muchos Titos, muchos Timoteos, pero Pablo uno. Porque Pablo fue instruido por Dios, pero Timoteo, Tito fueron instruidos por Pablo. Y eso no quiere decir que sea Pablo más grande que Timoteo, ni que ella sea más grande que Eliseo, sino que quiere decir que está bajo el concepto de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo los preceptos establecidos para cada uno de nosotros por Dios y no por los hombres. Porque si a ti no te fue dada revelación, ¿por qué te vas a quedar ignorante? Hola. Me encolumno detrás de alguien que tenga revelación y también recibo la bendición, que fue lo que hizo Eliseo, que fue lo que hizo Timoteo, que fue lo que hizo Tito. Entendieron que el propósito era de Dios. El propósito era de Dios en ellos. Entonces tenemos que entender, mi hermano, comprender esta relación íntima de Dios. Entonces, amado, estamos diciendo que en el libro de Mateo, capítulo 6 decía, verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios es poderoso y es maravilloso, mi hermano. En el libro de los Salmos, Salmo 51. Apóstol Carlos, Dios te bendiga, hijo, ¿cómo estás? Salmo 51, versículo 6. Escuche, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Leíamos que decía, tú entra en tu aposento, pero entendimos que era una palabra espiritual, una palabra del Espíritu. Profeta Mariana, hija, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Que era una palabra del Espíritu. Entendimos que era una palabra del Espíritu. Entonces, no está hablando de que entres en tu habitación, la habitación física de tu edificio donde tú vives, que abra la puerta de tu habitación, te metas adentro y estés solo. Está bueno estar solo, no digo que no, pero no hace referencia a esa palabra, a esa actitud. Porque usted lee que el mensaje que estamos leyendo es un mensaje que viene del Espíritu. Entonces, Dios está hablando de otra puerta y de otro secreto, de entrar a otra habitación. La habitación donde habita el Señor, que dice en el libro de Isaías, yo habito en la altura y la santidad y con el humilde y quebrantado de corazón y espíritu. ¿Cuál es la habitación a la que Dios te llama a entrar? Sino a la habitación de Dios, sino a la habitación donde Él mora. Dios dice, entra a tu corazón, a tu mismo corazón, entra por la fe. Aleluya, porque ahí comenzás a conocer lo que es el reino espiritual. No busques afuera lo que tenés adentro. Ayer tuve una visión y una revelación poderosa. Estaba orando, alabando a Dios y de pronto tengo una visión, pero a su vez es una visión sentida, porque era la visión, pero yo lo estaba viviendo y lo estaba sintiendo en mi vida. Y me veo vacío por dentro. Un vacío tremendo. Y a su vez me veo lleno de la eternidad de Dios. Toda la eternidad dentro mío. Y el Señor me dijo, vacíate para que yo te llene. Todo lo que vos le pedís a Dios en oración y que por inercia hace, Padre mío, Dios mío, hacemos así, está aquí dentro. Está dentro tuyo. Ya te lo dio. Hola. Él ya te lo dio.
El tema es que tú no lo has tomado porque no conoces dónde está tu Dios. Hola. No conoces dónde está tu Dios. Entonces, mi amado hermano, el mensaje de hoy tiene que ver con la oración, pero desde la perspectiva de la revelación. Tú amas la verdad en lo íntimo. Tú puedes ocultarle a los hombres tu condición. Tú puedes ocultarle al mundo tu condición. Tú puedes ocultarle a todo lo que se mueve con vida en este mundo tu condición. Pero tú no se la puedes ocultar a Dios. Ahora, aunque Dios la esté viendo, si tú no la confiesas, Dios no dirá nada. Dice en el libro de Melquisedec, en la creación del universo, dice que Dios veía cómo Satanás se iba, que era Lucifer en ese tiempo, se iba torciendo, se iba llenando de orgullo y vanidad. Él veía. Pero por haberle entregado el libre albedrío, Él no intercedió. Él no se metió. Así hace con nosotros. Él te ve que vas cayendo, que vas pecando. Y te manda señales para que vos vayas viendo, te manda. Pero Él no se va a meter a cambiarlo. Porque Él no puede ir en contra de lo que ya dijo. Él te dio libre albedrío. Escúcheme esto. Pastora Iris, te bendigo, hermana. Un abrazo grande. Escúcheme esto. Nosotros somos buenos para orar, buenos oradores. Dice que los fariseos, los hipócritas, oraban en las plazas para hacerse ver. Nosotros, oh, qué linda oración, qué lindo orar. Yo me recuerdo un varón que ya partió con el Señor, así lo creo. ¿Vos lo escuchabas orar, hermano? Era una maravilla. Él había aprendido a orar con los salmos. ¡Ay, hermanito! Te llenaba el corazón de gozo oírlo orar. El grave problema, mi hermano, era que su vida no era correspondiente a la oración. Podemos orar o predicar o hacer muchas cosas muy bonitas, pero si no va acorde lo que exclamo, lo que declaro, lo que profetizo con mi vida, quizás lo que yo diga, Darío Romero, te bendigo, hermano, quizás lo que yo diga bendiga a muchas personas, pero como dijo el apóstol Pablo, no vaya a ser cosa que habiendo sido yo heraldo, o sea, mensajero, yo le di el mensaje, entregué el mensaje, la prédica, la profecía, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a perderme. Porque, mi hermano, yo no estoy hablando de tu actitud como siervo o como hijo hacia los demás, sino tu actitud como hijo y como siervo hacia Dios. Entonces, ahora que entendemos que estamos entendiendo mínimamente esto que estoy declarando ahora, yo quiero que usted me preste atención a esto. Esta expresión es una expresión almática humanista. Hermanos, tenemos que tener buen testimonio. Que la gente vea que somos hombres y mujeres de Dios. Porque la Biblia no dice nada de eso. Nora Edith Roja, abrazo grande, mi hermana, ¿cómo estás? Saludo a la ciudad de Panamá, a la ciudad de Bogotá, allá en Argentina, en Bariloche, en Ameguino, en San Luis, en diferentes partes, los bendigo, un abrazo grande. Y dígame de dónde usted, si no lo he nombrado, dígame de qué lugar es usted para poder saludar su tierra, mi hermano. Bien, entonces, ahora esta expresión, a Dios no le interesa lo que tú hagas hacia afuera. Apóstol Humberto Tobar, rico abrazo grande aquí en Cali. Un abrazo grande, mi hermano, Dios te rebendiga. A Dios no le interesa lo que la gente vea de vos. A Dios le interesa lo que Él ve de vos. Ahora, tú amas la verdad en lo íntimo. A Dios le interesa que tu buen testimonio sea para con Él, no para con los hombres.
Cuando tú logras tener un buen testimonio para con Dios, entonces los hombres verán lo que Dios quiere que vean de ti. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Todo lo hacemos natural. Cierra la puerta de tu habitación y vamos y nos metemos en la habitación de la casa, del hogar. Y si vos lees en el verso 8, en Mateos 6:8, vas a ver que te vas a encontrar que el mensaje que está trayendo es un mensaje del Espíritu. Por tanto, la habitación no es natural, es espiritual. Pero cuando no conocemos lo del Espíritu, es imposible que podamos entender la verdad de Dios. Nancy Baigorria, un abrazo grande, Dios te bendiga. No sé si usted me está entendiendo, si me está entendiendo, póngame amén, por favor. Si tiene que hacer una pregunta, hágala, aprovechela. Este es el último video del año. El año que viene no sé qué vamos a hacer, pero estoy pensando seriamente en dejar las redes sociales porque no he visto, como siempre digo, no me ha sido entregado el fruto. No he visto el fruto, no he podido visualizar el fruto, ni naturalmente ni espiritualmente. Entonces a veces, si lo que hacemos no sirve para Dios, no lo hagamos. Porque todo lo que hagamos, hacer como para el Señor, dice la palabra. Bien, pero tiene que haber fruto. En lo que tú hagas tiene que haber fruto. Entonces, amados hermanos, cuando yo estoy en oración, mi oración tiene que ver con la profundidad en cuanto yo pueda meterme en la habitación espiritual en la que mora y habita Dios. Entonces se cumple la palabra, tú amas la verdad en lo íntimo, porque yo en la intimidad de Dios soy verdadero, soy tal cual soy. Y cuando yo logro eso, escuche esto, cuando logro eso, ¿qué es lo que ocurre? Sabiduría de Dios viene a mi vida. ¡Oh! ¡Hola! Sabiduría de Dios viene a mi vida. Entonces vienen las revelaciones. Mirta Rosales, te bendigo. Entonces vienen las revelaciones de Dios. Pero cuando vienen las revelaciones de Dios, ¿qué es lo que ocurre? El hombre es tendiente a llenarse de orgullo, de vanidad. El apóstol Pablo dice, por causa de esto, por causa de esas revelaciones, es que me fue entregado un aguijón, una espina clavada, un mensajero del diablo. Y le he rogado a Dios que me quite este mensajero, que lo saque de mí. Ahora, ¿qué era el mensajero? Un pecado. La Biblia dice que la gracia vino a cubrir pecado. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, cuando el Señor le dice, bástate mi gracia, está hablando de un pecado. ¡Hola! El aguijón que Pablo tenía era un pecado, era una tentación, era algo que lo mantenía de rodilla. Las personas que reciben revelación del Espíritu muy probablemente siempre tengan que luchar con el mismo aguijón toda su vida, porque ese aguijón lo hace estar de rodilla. Ese aguijón lo hace entender que no son ellos, que no se pueden llenar de orgullo, que no se pueden llenar de vanidad, porque todo viene de Dios. Vive San Martín, te bendigo. Mis amados hermanos, cuando no entendemos lo espiritual, vemos a una persona luchando con una tentación y decimos es un carnal, porque no entendemos. Pero resulta que mañana abre la boca esa tal persona y suelta una palabra revelada que vos decís, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo siempre que elogio a una persona es para darle gloria a Dios.
porque conozco a esa persona. Sé de dónde viene y sé dónde Dios la posesiona. Jamás lo hago para darle gloria a los hombres, no me interesa. Tampoco me interesa que me den gloria a mí, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, porque los que me conocen a mí, desde toda mi vida, como mi esposa, saben lo que Dios hizo en mí. Yo era un hombre solitario, huraño, no hablaba con nadie, no podía formar 2 oraciones seguidas, no sabía hablar. No sabía hablar. Hoy puedo hacer lo que hago solamente porque el Espíritu Santo de Dios lo hizo en mí y lo hace. Víctor Lagos, un abrazo, mi hermano. Él hace las cosas en mí. Yo no tengo nada, yo no aprendí nada de los hombres, no me interesa aprender tampoco. Yo jamás leí la Biblia con entendimiento, no me interesa entender la Biblia. A mí me interesa recibir la rema, la palabra viva de Dios, porque las Escrituras nos revelan a la palabra que es Cristo. Yo aprendí hace muchos años que yo debía a través de la Biblia alimentar mi espíritu. Por eso usted tiene que leer mucho la Biblia, pero no para entenderla. No intente entenderla, porque si usted la entiende, mañana va a predicar lo que usted entendió y no lo que Dios dice. A veces el entendimiento no es espiritual, el entendimiento es carnal. Y si vos aplicás lo que entendiste, vas a dar un mensaje carnal. Entonces usted tiene que aprender, amado hermano, que esto es espiritual. Desde la coronilla de la planta de pie, usted fue formado, aleluya, bajo una visión espiritual. Esto que usted ve acá es el envase de Hugo. Hugo es el espíritu que está dentro mío, es el alma que está dentro mío. Ese es Hugo. Esto es el envase. Esto cuando uno muere se queda acá, se pudre, se vaporiza. Pero Hugo sigue viviendo eternamente mientras tenga la eternidad de Dios en sí. Aprender las cosas del espíritu te hacen que tú no tengas temor a la muerte. Porque entiendes que la muerte, aleluya, es un beneficio que Dios te entregó para poder morar eternamente con Él. Cuando tú mueres en Cristo, tu eternidad está asegurada en Cristo Jesús. Si tú mueres sin Cristo, tu eternidad sigue estando asegurada, pero para el infierno, mi hermano. Entonces la gente desconoce lo espiritual. Y cuando alguien habla cosas espirituales, lo critica. Ahora, vamos a suponer que a mí no me fue dada gracia para otro, como hablan otras personas, una revelación tremenda. A mí no me fue dado. Pero yo tengo un llamado como servidor de Dios a edificar a la iglesia del Señor. Porque yo quiero decirte que si tu mente está puesta en que tú fuiste llamado a edificar tu congregación, tú no tienes idea quién eres. Tú no sabes quién eres. Dios no te llamó para que tú edifiques tu congregación o tu ministerio. Dios te llamó para que tú edifiques la iglesia del Señor. Porque si usted lee el libro de los Efesios, tanto el profeta como el maestro, como el pastor, como el evangelista y aún el enviado, son personas que tienen que alimentar, darle de comer a los santos para que estos a su vez edifiquen la iglesia del Señor. Entonces tú no sabes quién eres. Tenemos hoy cada uno tirando para su pequeño reino. No, yo soy del ministerio fulano, yo soy del ministerio mengano. No, tú tienes que pertenecer al ministerio de Cristo. Hola. Entonces tú estás en una ciudad y ves a un hombre que tiene una palabra para transformar una ciudad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer hasta lo imposible para que ese hombre llegue a esa ciudad, para que la iglesia sea bendecida. No, hermano, yo no. Yo le digo siempre al Señor, provéeme los medios para no pedirle nada a ninguno de las lauchas corudas que hoy ministran las iglesias, las congregaciones. Porque vos sos un buen siervo hasta el día en que le decís, no, ¿qué te parece? Hacemos un evento, tenemos que poner tanto. No, hermano, el dinero no. Anda a pedirle algo a un pastor para hacer una campaña evangelística. No, ni hermano, ni por favor. Porque son lauchas coludas.
porque no son siervos de Dios, porque hacen mercadería del pueblo de Dios, porque usan la iglesia para lucrar. El primer evento que hice, lo hice sin un centavo en el bolsillo, en el centro de la ciudad donde yo vivo. Un salón para 2.000 personas. Tuve que pagar sonido, el local, dar ofrenda a los predicadores que venían. Y yo no tenía un centavo. Pero yo le creí a Dios y por fe hice el evento. Y pude cubrir todo por la fe en el Señor. Yo dije, Señor, esto fue un fracaso. 200 personas por noche, 3 noches. En un lugar para 2.000 personas, imagínese. No, fracasé. El tercer día que cerraba estaba arrodillado llorando, diciendo, Señor, esto, yo creí que era tu voz, pero de pronto me habla el Señor y me dijo, ¿a qué te mandé? A que hiciera el evento. Pero nunca te dije que se iba a llenar, me dijo. El evento era un evento profético y se llamaba Rompiendo Estructuras. A través de ese acto profético ganamos el centro de la ciudad y en ese lugar hoy hay una iglesia. Porque cuando vos entendés las cosas espirituales, mi hermano, no es lo que ven tus ojos naturales. Cuando yo edifiqué, hice el acto profético para edificar la iglesia de mi ciudad, no para edificar mi ministerio. Mi ministerio llegaron 200 personas. Hoy se congregan miles en ese lugar. Hoy el apóstol de ese lugar es un diputado provincial y siervo del Señor. Mi hermano, ¿para quién trabajas? ¿De quién sos siervo? ¿O de quién sos sierva? ¿Lo haces para el Rey de Reyes? ¿Haces todo como para el Señor? ¿O lo haces para vos? Hasta que tú no conozcas la intimidad de lo que es espiritual, siempre vas a trabajar para vos y no para Dios. Siempre vas a promocionar tu reino y no el reino de Dios. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender que las cosas de Dios no tienen nada que ver con las cosas naturales. Dios es sobrenatural. El aguijón que tenía Pablo se lo permitió Dios justamente para que Pablo no se perdiera. Paradójicamente, controversialmente, el aguijón, el demonio, lo permitió Dios para que Pablo no pecara de una manera que fuera muerto espiritualmente. Esto no es para cualquiera. Esto, algunos me van a decir que soy un hereje, otros me van a decir que soy un diabólico, ya me han dicho tantas cosas. La pregunta es, ¿por qué Dios no le quitó el aguijón? ¿Para qué le dijo, bástate mi gracia? ¿Por qué? Si le dijo, no te das cuenta que tu debilidad, o sea, ese aguijón que tenés, tu debilidad, yo me fortalezco ahí, yo empodero tu vida a través de esa debilidad. Ahora, esa debilidad viene por causa de la revelación, pero si tú no tienes ni una revelación, esa debilidad tienes que sacarla porque eso es tuyo nomás, no es de Dios. Hola. Ahora todo pero con razón no puedo vencer esto, ¿no? Pero si no se te cae una gota de revelación, eso viene para que no se exalte tu corazón. Yuhu, ¿está ahí o no? Che, están muy en silencio ahí los que están ahí, bendito sea el nombre de Dios. Espero que los que luego vean este video sean fervientes en el espíritu, diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Voy a terminar con esto. En el Salmo 51 dice el Señor, verso 5, he aquí,
en maldad fui formado. En maldad fui formado. Y en pecado me concibió mi madre. Según la historia dice que David era hijo de una criada, no era hijo legítimo. Por eso estaban todos los hijos con su padre Isaí, estaban todos sus hijos, pero él estaba cuidando las ovejas ya. Y no era tenido en cuenta cuando vino Samuel a ungir a su rey. Pues, pero Dios se volvió loco. ¿Cómo va a escoger a este otro que es un desechado de su propio padre? Y lo escogió. Dentro del linaje de David y el linaje de Jesús, conforme la raíz de su sangre real, que por causa de María le correspondía a Jesús, hay una tal Ruth que no era moabita y no podía entrar al templo del Señor. Dentro de ese linaje hay una tal Rab, que era ramera. Amados, nosotros a veces hablamos cosas del Espíritu que no las entendemos, que no entendemos. Yo hablaba hace unos días que mucho se predica acerca de cuando Pedro estaba lavando las redes y nada había pescado, pero lavaba las redes. Y todo el mundo ha hecho muchas prédicas al respecto, porque enseguida le queremos buscar el lado espiritual, y a veces el lado espiritual está presente y no lo vemos. ¿Por qué lavaban las redes? Porque el mar es salado. Ellos habían tirado las redes y no pescaron nada. O sea que la red se mojó con agua salada. Y el agua salada pudre las redes. Entonces, ¿ellos qué hacían? Cuando llegaban a la costa, sacaban las redes, las extendían y traían agua limpia, agua que no era salada, y lavaban las redes para que no se pudran, para tener al otro día otra red buena y no se rompiera cuando tuvieran que sacar los peces. Lo que ellos estaban haciendo era algo lógico. No era fe, era lógico. Ahora, sí tiene su mensaje espiritual, pero no desde el punto de vista literal, sino desde la revelación del Espíritu. ¿Quién dice que ore por su sanidad? Rosa Sarri. Ok, ahora vamos a estar orando. Escúcheme. El mensaje espiritual es: ¿qué es la red? ¿A qué representa? A la fe. Lavar las redes representa, el agua limpia representa la palabra. Lavar las redes significa que por la palabra mantenés la fe, aunque no veas nada, aunque te haya ido, aunque no hayas pescado nada en toda la noche, pero aún así vos por la palabra mantenés una fe intacta en que mañana será diferente, o que puede aparecer de pronto Cristo y decirte: tira la red a la derecha o a la izquierda y tú vas a sacar grande cantidad de peces. Pero si no tenemos la rema, si no conocemos la intimidad de Dios, ¿cómo hacemos para entender los mensajes espirituales? Wilmer Enrique Rubio Mercado, abrazo grande. Doris Rodríguez Sánchez, abrazo grande. No Gutiérrez, Doris Gutiérrez Sánchez. Amados hermanos, el mensaje de la oración tiene que ver con lo espiritual y no con lo natural. Entonces, vos podés pararte en la iglesia: Padre, porque en el nombre de Jesús, Señor amado, Dios mío, poderoso Dios, Señor, todo lo que vos quieras, hermano. No tenés una gota de presencia de Dios, porque vos no conocés a Dios en lo íntimo. No conocés la oración íntima con Dios. No has entrado en el lugar secreto, en la habitación de Dios. No tenés un encuentro con Dios. Pido oración por mi mamá. Dios, ¿qué dice? No sé qué dice acá. Dioselinda Sánchez. Que Dios le regale la visión en el ojo derecho y que mi presión arterial se normalice. Mil bendiciones. Okay.
Estoy terminando con esto. Entonces usted entendió esto, mi hermano. La oración espiritual. Entrar al lugar secreto que es en mi corazón. Escuche. Y cerrada la puerta significa cerrar las puertas al mundo. Pero en usted, a sus oídos, en sus pensamientos. Está orando y se está acordando que tiene que cocinar acá, tiene que lavar la ropa al nene. No le cierra las puertas al mundo. Está siempre pensando en algo más en su oración. No puede orar porque no sé. La persona que logra callar su mente por un minuto, ¡wow, hermano! Será un hombre y una mujer poderoso en palabra. El problema es que no puede callarlo. Es lo más difícil que hay. Quiero hacer oración. Quiero decirle algo antes de orar. Por sanidad. Porque Dios va a hacer un milagro en tu vida. Pero quiero decirte algo. Lo primero que usted tiene que saber es que Dios no creó la enfermedad. La enfermedad no le pertenece a Dios. Tampoco creó el pecado. Pero Dios es el único que tiene el poder para quitar y para dejar que sea. Yo debo direccionar mi vida en Dios. Porque muchas veces las aflicciones que pasamos son a causa de que somos desobedientes. Son a causa de que no servimos a Dios de corazón, sino como a nosotros nos parece. Un día tocamos el cielo con las manos, el otro día andamos rajuñando el infierno. Si tú no ordenas tu vida con Dios, Dios no te va a sanar. Esto le hablo a cualquiera que esté enfermo y todos los que van a ver este video. Tú tienes que ordenar tu vida con Dios. Yo no conozco la vida de ninguno de ustedes, pero el Espíritu Santo hoy me dice que les diga: ordena tu vida con Dios para que haya sanidad para tu vida. Mire, yo mismo he pasado situaciones de enfermedad por causa de mi desobediencia. Yo no estoy hablando de algo que sea, no piense que es solamente para dárselo a usted o para decirlo a usted, no, mi hermano. Yo sé de lo que hablo, yo lo he vivido. Mariana Lucero, te bendigo, hija. Yo sé de lo que hablo, yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, si usted no ordena su vida con Dios, no venga a pedir oración. ¿Para qué pide oración? Yo voy a orar por usted y no va a pasar nada. Y va a decir usted, pero ¿para qué hora? Si se hace qué hora. No, no es problema mío, es problema tuyo. Vos tenés que ordenarte con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero orar por sanidad. Quiero orar por un milagro. Yo creo en los milagros, creo en el Dios de los milagros. He visto miles de milagros, miles. Sanidades impresionantes. Hace unos días nomás, aquí Dios sanó 2 personas. Pero mi amado, vuelvo y reitero lo que dije al principio. Ordenate con Dios. Dios no puede ser burlado, mijo. Hay algunos que creen que tienen un aguijón y lo que tienen es una rebeldía. Hola. Desobediencia. Ingratitud. Porque somos así, los seres humanos tenemos esa tendencia. Tenemos que estar venciendo y para eso necesitamos entrar en la oración íntima, en lo secreto de Dios. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Oramos al Padre. Amado Dios y Padre, Señor de gloria y de poder. Tú eres Dios y para ti, Señor, no existe la distancia ni el imposible. Porque todo lo que es imposible para los hombres es posible para ti, dice la Escritura. Y por esta palabra, Señor amado, que he predicado, en el nombre de Jesucristo, yo declaro que toda persona que está bajo aflicción de enfermedad, dolencia, que está bajo un pecado, bajo una tentación, bajo el látigo de Satanás, en el nombre de Jesucristo es libre, es sano y recibe su milagro conforme la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, le ordeno a la presión arterial que se normalice por la palabra de Dios.
En el nombre de Jesús le ordeno, Señor amado, a ese ojo, Padre Santo, de esta mujer, Señor amado, que sea restaurado para gloria de tu nombre. Oro, Padre Santo, por la diabetes, Padre Santo, para que se cancele todo decreto de muerte y todo espíritu inmundo de cáncer se seque en el nombre de Jesús. Oro para que el lupus, Padre Santo, para que toda enfermedad en la sangre, para que todo malestar y enfermedad en los huesos sea sano, Señor. Ahora recibí la sanidad. Declaro una palabra de sanidad. En el nombre de Jesús te declaro sano. Por la autoridad que Dios me ha dado en la palabra y sobre las enfermedades. Te declaro libre por la autoridad que Dios me ha dado en la palabra y sobre los espíritus inmundos. En el nombre de Jesús. Que todo el favor de Dios sea en tu vida. Cancelo toda maldición sobre tu vida de enfermedad. Cancelo en el nombre de Jesús toda maldición sobre tu vida de miseria, de pobreza, de escasez. Cancelo sobre tu vida la maldición del espíritu de división, de contienda, que no podés mantener la unidad familiar. Se rompe hoy esa maldición en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, glorifico el nombre de Dios. Exalto al nombre de Dios en Jesucristo nuestro Señor y Dios. Que el Señor te bendiga. Que la paz del Todopoderoso sea contigo. Donde quiera que vayas, en el lugar que te encuentres, que te vaya bien. Padre Santo, Medina Sinia, ponete la mano en tus riñones ahora. El lado derecho y tu vientre. Ponete la mano en tu vientre y en tu riñón del lado derecho. Ahí. Sí. Amado Padre, tú estás viendo esto, por tanto yo la declaro sana. En el nombre de Jesús. Gracias porque siempre me oyes, Rey. En el nombre de Jesucristo. Bien, amado, Dios te bendiga. Que la paz del Señor sea contigo. Será hasta el próximo año, Dios mediante, si así Dios lo permite y así Dios lo quiere. Y si no, ha sido un gusto compartir contigo. Que la paz de Dios sea contigo. Desde Cali, Colombia, soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Bendiciones.